la mañana. A propósito de papá pitufo, ¿quién se iba a imaginar, William, que los pitufos iban a volver a adquirir tanta importancia en nuestro país? Pero terrible, porque los pitufos eran una parte belleza. Muy importante de nuestra infancia, la pitufina. Excepto uno que me caía muy mal. Gargamel. El pitufo gruñón. El pitufo gruñón. Sí. Y Gargamel, que era el malo. No, Gargamel, pero aquí han reaparecido con el ropaje tenebroso del contrabando. Es un delincuente. Santi, ¿quién es Javier Vendrell? Pues quienes lo conocen y quienes estuvieron en la campaña de Don Juan le dicen Xavi. Es un catalán. Javier, que se escribe con X. Exactamente. Xavi, Javier Vendrell, es catalán que ha tenido problemas en España porque hace parte de los movimientos separatistas desde hace muchos años, cercano a la primera dama y al presidente Gustavo Petro desde la alcaldía de Bogotá, y tuvo un rol protagónico en la campaña porque fue quien organizó a los testigos electorales y de hecho también quien organizó los pagos a los testigos electorales, que es un gran capítulo de la ponencia de la investigación del Consejo Nacional Electoral por la que Ricardo Roa y el presidente fueron imputados. Allí aparece el nombre de Javier Vendrell. Javier Vendrell jugó un papel importante en la campaña de Gustavo Petro. Pero absolutamente, él coordinó, era el jefe de los testigos electorales y fue él quien se encargó de hacer los pagos a los testigos. ¿Es el mismo que recibió la carta de nacionalidad colombiana por el presidente de la República? Sí, exacto, y hace parte de ese grupo de españoles que han estado muy presentes en Palacio, que incluso han acompañado al presidente a algunos viajes, varios de ellos a Venezuela, por ejemplo, y a la primera dama Verónica Alcocer, asesores del gobierno. Vendrell, además, como lo decía Darcy ayer, se presenta en nombre del presidente, pero hoy no sabemos cuál es su cargo realmente, no hay claridad sobre eso. Darcy incluso nos puso el audio en el que un saludo. Esto fue el año pasado. Saluda a nombre del presidente de la República. Entonces, es una persona que fue importante en la campaña, que ha mantenido gran cercanía con los círculos más altos del poder, con el propio presidente de la República, y sale a bailar ahora por cuenta de este escándalo de pitufo. ¿Por qué, Santi? Porque en 2022 él estuvo en una reunión que fue confirmada por Augusto Rodríguez, por el presidente de la República y por otra persona que es clave, que es Néstor Daniel García. Néstor Daniel García es un político del Partido Verde, lobista, que hoy además es contratista del gobierno, tiene contratos en RTBC, en algunas superintendencias, en varias entidades del gobierno. Nosotros hablamos con él y lo que nos cuenta es que el señor García, en la campaña de Petro, haciéndole campaña a Petro, tenía unos amigos empresarios que querían tener un contacto con la campaña. García acerca entonces a Xavi, a Javier Vendrell, a una casa en Guaymaral que era la casa de la familia de Diego Marín, y le presenta al señor Diego Marín. Él estaba también con otro amigo empresario suyo que es Víctor Gutiérrez. Se lo presenta a Javier Vendrell. Lo que dice Daniel García es que en ese momento él no sabía que Diego Marín pues era este contrabandista que hoy todo el país sabe es el zar del contrabando, en espera de ser extraditado por el gobierno de Portugal. Y en esa reunión, que se convierte en un evento de amigos, en un asado, incluso nos dice García que terminan viendo un partido de Barcelona, pues se habla de la campaña. Y ahí es cuando el director de la UNP y el propio presidente dicen que Marín trata de infiltrar la campaña entregándole a Javier Vendrell 500 millones de pesos en efectivo. ¿Y Javier Vendrell recibió los 500 millones o no recibió los 500 millones? Según el presidente y según Augusto Rodríguez, los recibió. Luego dice el presidente y dice Augusto, porque Vendrell hasta ahora ha mantenido silencio, Vendrell reconoce que recibió los 500 millones de pesos. Augusto ¿y qué los hizo? Confronta, los regresaron a Marín. Se los entregaron a Marín. Se los entregaron de vuelta. Petro dice que hay un video de esa devolución, pero nuestras fuentes nos dicen que ese video no existe. Pero cuando una campaña recibe cualquier centavo, está obligada a registrarla en las cuentas de campaña en el Consejo Nacional Electoral. Pero además, si tenían la claridad de que se trataba de un delincuente, como lo ha dicho el presidente, pues también debieron haberlo advertido a las autoridades. ¿Y por qué no lo denunciaron a la fiscalía? En su momento, porque se conoce apenas en el Consejo. Que hubiera un escándalo, pues estaban en campaña presidencial. El presidente dice que él grabó ese video como prueba de que se dieron cuenta de que había un intento de infiltración de la campaña y que habían devuelto el video. Hay otro ¿Y en qué aparece en todo este baile el general Buitrago?
Esa es otra historia, don Juan, porque Marín no solamente ha tenido estos puentes o estas comunicaciones con este gobierno, sino que una vez Marín es capturado en Europa, entonces empiezan a conocerse algunos detalles de su caso. ¿Y cuál es su caso? Pues el de un delincuente con una trayectoria enorme en el país que tenía contactos con la DIAN y con otras autoridades porque su negocio era el del contrabando. Y en esa operación, en ese juicio contra Diego Marín, aparece un testigo que dice lo siguiente, se lo voy a leer. El señor Diego me dice que él tiene un caso similar al del señor subintendente Álvaro Galvis y nos empieza a contar que el señor brigadier general en retiro Buitrago había sacado un libro, Los principios no se negocian, en donde lo relacionaba a él como el mayor contrabandista del país. En ese momento yo caigo en cuenta que ese señor Diego era la persona que se relaciona en el libro como Diego Marín y me asusto un poco y me sorprendo de estar sentado con esa persona. Ese señor Diego Marín, cuando yo llamé don Diego, me indica que no lo llamara por ese nombre sino por el nombre de Hugo y nos cuenta que mi general Buitrago iba a sacar un segundo libro, pero que él con sus influencias había detenido la producción de ese libro, la cual iba a salir en España, y que fue él, o sea Diego Marín, quien a través de un hermano del doctor Carlos Holmes Trujillo, anterior ministro de Defensa, que en paz descanse, le ayudaron para sacar de la institución a mi general Buitrago. También me indica en esa reunión que le ayudó a formar desde sus inicios hace 24 años y que él no tiene ningún tipo de antecedentes penales y que todo lo que dice ese libro es de mentiras. Este testigo le dijo a la justicia que el señor Diego Marín había pagado supuestamente a un hermano, a un familiar del exministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, que en paz descanse, para sacar de su cargo al general Buitrago. Eso no se ha probado en el juicio, pero es lo que aparece en esa declaración. 737.